Liturgia de la Palabra, jueves 12 de noviembre, memoria de San Josafat, obispo y mártir. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, recibí gran alegría y consuelo con motivo de tu caridad con los hermanos, porque gracias a ti se sienten reconfortados. Por eso, aunque como apóstol de Cristo tengo pleno derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero, por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo para que en tu lugar me atendiera mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. ¿Cuánto más lo habrá de serlo para ti? No solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó, o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo pagaré. Y esto lo firmo de mi puño y letra. Y eso para no mencionar que tienes una deuda conmigo, que eres tú mismo. Sí, hermano, hazme este favor por nuestra unión con el Señor, para que confortes mi corazón en Cristo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor ama al hombre justo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor ama al hombre justo. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. El Señor ama al hombre justo. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor.
Hemos concluido la pequeña carta de San Pablo a Tito y hoy leemos casi por completo la carta a Filemón, una carta muy pequeñita de Pablo, solo para que entendamos el motivo de esta pequeñísima carta. En el tiempo de Jesús existía la esclavitud. Filemón, un discípulo, un cristiano, evangelizado por Pablo seguramente, tiene un esclavo que se llama Onésimo, y este esclavo se le escapó, huyó de su dueño Filemón, y fue a parar donde Pablo. Pablo está en la cárcel, conocía seguramente a Onésimo, que era el esclavo de Filemón, y entonces lo evangeliza, seguramente lo bautiza, le habla del Evangelio, y por eso le escribe esta carta a Filemón y le dice todo lo que acabamos de escuchar: te lo envío, ya no como esclavo, recíbelo como un hermano, amadísimo, como un amigo tuyo, me debes un favor, entonces llena mi corazón de alegría, recibe a Onésimo ya no como un esclavo, ahora lo ganas como un hermano, como un amigo. Ese es el contexto y porqué de esta pequeña carta de San Pablo a Filemón, en ese ambiente. Y el mensaje que nos queda a nosotros es que todos somos hermanos. Nadie es esclavo de nadie. Ciertamente hay obreros, hay patrones, hay peones, hay capataces, dueños y todo eso, pero desde el Evangelio todos somos hermanos, todos somos familia y debemos de tratarnos tal cual. En San Lucas estamos en el capítulo 17, versículo 20 al 25, y hay una pregunta importante que hacen los fariseos a Jesús. Pregunta importante porque en medio de todo lo que nosotros estamos viendo y viviendo, seguramente en más de uno ha surgido: ¿será que esta pandemia ya es porque es el fin del mundo? ¿Será que estos huracanes ya son un signo de que el mundo se va a terminar? ¿Será que todas estas situaciones de descristianización que estamos viendo, será porque ya viene el anticristo? ¿Y será que el Papa es el último Papa? Y todas esas cosas que a veces nosotros nos ponemos ahí a pensar. ¿Y si será que ya todo esto está en la Biblia, lo que está pasando, y entonces ya es el fin del mundo y ya nos vamos a morir, y etcétera, etcétera? Si estas son las profecías que ya se están cumpliendo. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y en otra pregunta también: ¿cuáles son esos signos? No está aquí, pero en otro momento también: ¿cuáles son los signos de que ya está cerca el reino de Dios? Pregunta importante, respuesta de Jesús excelente, por supuesto, viene de Jesús y Él viene a aclararnos todo. Y vean la respuesta que da Jesús: el reino de Dios no llegará aparatosamente. Ciertamente, en otros libros apocalípticos y en otras palabras mismas de Jesús apocalípticas, hablará, y seguramente lo vamos a leer en estos días finales del tiempo litúrgico, en donde las estrellas se caerán, se bambolearán las estrellas, el universo, todo lo que dicen estos textos apocalípticos que hay que saber entender. Pero vean cómo Jesús le responde a los fariseos y nos responde a nosotros sobre el final de los tiempos, cuándo llegará el reino de Dios y si esto ya son signos del fin del mundo, etcétera. Que podría ser, no estoy diciendo que no, podría ser.
Es que eso no lo sabemos, puede ser hoy mismo, puede ser hoy después de terminar la homilía, puede ser mañana, puede ser en 1000 años, puede ser el otro año, puede ser en fin de mes, el fin del mundo, lo que sea. Puede ser que nosotros no lo veamos porque ya quizás habremos muerto, no sé. El asunto es el siguiente: estar atentos a esta respuesta de Jesús. El reino de Dios no llegará aparatosamente. Entonces no tengamos miedo. Si el reino de Dios no es algo aparatoso, catastrófico, desastroso, no tengamos miedo. El reino de Dios no llega aparatosamente para que todo el mundo se asuste, no. No se podrá decir, dice Jesús, está aquí o está allá, porque el reino de Dios, y esta afirmación de Jesús es importantísima. El reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y qué es el reino de Dios? Cuando Jesús dice, el reino de Dios ya está entre ustedes, ¿qué creemos o pensamos nosotros que es el reino de Dios? Por ahí hay un salmo que dice, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino, Señor. El reino de Dios es paz, de tal manera que si hay paz en tu corazón, que si hay paz en tu hogar, en tu familia, estás viviendo ya el reino de Dios. Si hay solidaridad, si hay justicia, si hay amor, si hay misericordia, si hay presencia de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que hagas, ya es el reino. El reino de Dios ya está entre ustedes. Ciertamente habrá una plenitud del reino de Dios, por supuesto. Pero cada vez que vivimos estas actitudes, estas cualidades del reino, ya lo estamos haciendo, presente. La justicia, la solidaridad, el amor, donde está Dios presente, ya está ahí su reino. Y esto es importante que lo meditemos. Por eso debemos de ser hombres y mujeres, constructores de la paz, constructores del reino, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Recordemos lo que decía San Pablo ayer miércoles en la primera lectura, esta carta que terminamos de leer, que Pablo dirige a Tito. Todas estas actitudes que meditamos ayer, sean obedientes, estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no se insulten, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos, que traten a todos con amabilidad. Eso es vivir el reino. No es otra cosa, no es hacer cosas raras ni extrañas, ni andar ahí con los ojos en blanco. No. Muy sencillo. Vivir en el amor de Dios, vivir haciendo el bien, amando a Dios, amándonos a nosotros mismos, amando al prójimo. Eso es el reino. No es hacer cosas raras ni extrañas. Le dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver. Y en este aspecto, ¿cómo nos cuesta ser obedientes al Señor Jesús? Porque somos muy dados a que una aparición acá, que se apareció una imagen, que se apareció Jesús, que se apareció la Virgen, y ahí vamos y ahí venimos y vamos para allá y vamos para acá. Y Jesús dice, no se dejen engañar. Lo vamos a meditar en estos días finales del tiempo litúrgico. Que nadie los engañe con alucinaciones, con falsas predicciones, con falsas apariciones, que está aquí, que está allá. No vayan corriendo a ver.
dice Jesús. Como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo de Dios en su día. Así va a venir Jesús, como un relámpago, como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día glorioso. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir confiando, seguir esperando, seguir preparándonos, seguir haciendo realidad ese reino en nuestra vida, en nuestra sociedad, en estos tiempos difíciles, no sé si usar la palabra extraños, estos tiempos que estamos viviendo de tanta confusión, hacer vida el reino y no tener miedo y tener confianza. Y la crisis seguirá, y la pandemia seguirá, y el virus ahí estará, se quedará. Esto va a ser la normalidad de la vida de ahora en adelante, pero la vida sigue. Y Dios está ahí presente, con nosotros. El reino de Dios está aquí con nosotros en medio de estos huracanes desastrosos que no son castigos de Dios. Todo esto es fruto de la destrucción de la naturaleza. No le busquemos 5 patas al gato porque tiene 4. Esto es fruto de tanta destrucción. Esto nos lo han venido diciendo hace años, que si los países no hacen caso con el calentamiento global, habrán huracanes espantosos, eso ya lo sabemos, eso ya lo han dicho, y si no hacemos caso y seguimos destruyendo la naturaleza, habrá inviernos espantosos, veranos terribles, eso ya lo hemos visto, incendios espantosos, todo eso lo estamos viendo. Y es fruto de nosotros que estamos destruyendo la naturaleza. No es Dios mandando huracanes, castigando a todo mundo, que se muera ese montón de gente. No, ese no es Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. En medio de estas tormentas que vivimos, no solamente los huracanes, sino estas tormentas que vivimos a diario, confusiones, miedos, angustias, depresiones, y ciertamente huracanes, y todo esto que vivimos, ahí está el reino de Dios. Solo hay que aprender a verlo, a descubrirlo. ¿Qué nos dijo Jesús al final cuando sube al cielo? ¿Qué le dice a sus discípulos? Y recuerden y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál tristeza? ¿Qué dice el Evangelio en aquella tormenta en la que los discípulos iban mar adentro y la barca corría el peligro de hundirse? ¿Quién caminó sobre las aguas? Jesús. Y Él nos enseña, como a Pedro, a caminar sobre la tormenta. No quitó la tormenta mientras Pedro caminaba. Pedro caminaba en medio de la tormenta. Y así debe de ser el cristiano, caminar en medio de esta tormenta que vivimos en la actualidad, en la humanidad. Huracanes y terremotos y todo esto que estamos viviendo. Ahí está el reino de Dios, aquí está el reino de Dios presente. Y el Señor Jesús está con nosotros. Tomemos su mano, como Pedro, y caminemos en medio de la tormenta. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y les acompañe siempre. Amén.